amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Rosy Covarrubias y esto es Caleidoscopio. Estamos con unos minutitos tarde, pero pues el internet, a alguien hay que echarle la culpa, a los de antes. Ahora que está de moda echarle la culpa a los de antes, ya uno se libra, ¿verdad? Pero bueno, el internet, ya saben que luego juega con nosotros. Pero aquí estamos puntualitos como todos los viernes, transmitiendo desde esta hermosa ciudad de Chetumal, la costa sur del Caribe mexicano, la capital de Quintana Roo. Y bueno, pues hoy la verdad estoy feliz porque hace ya unas semanas andaba yo con la tentación de tener aquí a una invitada de lujo, para hablar de un tema que nos concierne a todos, un tema que si bien lo sufrimos aquí en la ciudad de Chetumal, lo sufrimos en Cancún, Cozumel, en todas las ciudades del estado, no cantan mal las rancheras otros estados. Vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de desarrollo sustentable, es esa palabrita que nos taladra desde hace algunos años para acá el cerebro, todo es sustentable. Ahora vamos a ver de qué se trata el asunto. Y bueno, ¿qué se busca cuando hablamos de urbanismo sustentable, de desarrollo sustentable? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué nos falta? ¿A dónde podemos voltear a ver? O decirle a la autoridad más bien que voltee a ver para que pues las condiciones de vida de todos mejoren, porque pues los impuestos se pagan, el dinero fluye y ahorita, según dicen las autoridades federales, dinero no les falta. Entonces, ¿qué les hace falta? A lo mejor voltear a ver a dónde está el conocimiento, voltear a ver a los especialistas, dejar de politizar algunas funciones, algunos puestos en el gobierno, y que sea realmente la gente que sabe quien esté y dirija los proyectos. Y bueno, precisamente hoy nuestra invitada es una gente que sabe, una joven experta. Ella la conocí a través de las redes sociales y logré contactarla y dije, no, ella tiene que estar aquí en Caleidoscopio porque la verdad tiene una habilidad para transmitir, para comentar, para plantear las situaciones, los problemas y las soluciones que no tengo yo y muchos de los amigos cercanos que conozco tampoco, que a veces se puede saber mucho, pero si no se sabe expresar, pues vale uno tanto como el que no sabe nada. Eso dicen por ahí. Y se trata de Graciela, o Grace, como le dicen sus amigos, Grace Carrillo. Ella es ingeniera especializada en políticas urbanas y estrategias para el desarrollo sostenible de las ciudades. Tiene una maestría en políticas públicas y urbanas por la Universidad de Glasgow. Ha trabajado como consultor en políticas urbanas para gobiernos municipales en México y además como docente en políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia y además y Análisis de Política Pública en Mérida desde el 2018, iba a decir desde hace 18 años. Además de su labor académica y profesional, comparte también en redes sociales soluciones a problemas urbanos de manera muy accesible y dinámica. Y bueno, pues tiene un enfoque bastante crítico, pero además es una crítica bien documentada, sabe de qué habla, tiene bases científicas para decir lo que dice. Y hoy vamos a hablar precisamente pues de desarrollo, de estrategias para el desarrollo urbano sostenible. Es un tema muy amplio que daría para hablar meses y meses, para un diplomado, para una maestría. Pero bueno, tenemos una hora. Grace, antes que nada, gracias por aceptar compartir en este espacio. La verdad, te lo agradezco infinitamente porque sé que eres una mujer muy ocupada, No, pero por la invitación. y además muy famosa ya. Por allá en Pues Guadalajara gracias ya te siguen. qué padre. No, gracias a Sí. todos ustedes por ver los videos, por compartirlos, si no, no fuera posible. No, pero la verdad, ahorita que las redes se han invadido de influencer y de que todo el mundo quiere ser periodista, quiere ser influencer y pues a veces con una camarita, con el teléfono, hay gente que opina sin ton y son. Encontrar gente informada, gente profesional, gente científica como tú, que hablan Muchas de los gracias. problemas cotidianos, de lo que estamos viviendo todos los días, pero que además aportan soluciones. La verdad, ojalá y tuviéramos más Grace Carrillo en las redes. Y bueno, pues vamos a Gracias. entrar al tema, la verdad es muy amplio. Yo puse ahí en la página, estamos transmitiendo a través de Guanatos FM Network en Guadalajara. Gracias, compañeros por allá en Guadalajara. Estamos en Periodismo Sin Fronteras con Rosy Covarrubias también en la página de Facebook, en mi página personal, estamos también en el canal de YouTube, Rosy Covarrubias Melo. Y bueno, ahí anuncié como 6 o 8 temas, ya no me acuerdo cuántos fueron, no nos va a dar tiempo y más si sigo hablando. Así que vamos a entrar en materia. Grace, ¿cuál sería nuestro coco, nuestro mayor problema en las ciudades en cuestión de desarrollo sostenible? Porque hasta ahora pues hemos vivido tropezándonos con todo, con la misma piedra todos los días. Pues mira, el desarrollo, hablamos de desarrollo sustentable.
tienes tres pilares principales del desarrollo sustentable. Pues primero que nada, cuando hablamos de desarrollo sustentable y desarrollo urbano sustentable, cuando hablamos de urbano solamente hablamos de que sea en las ciudades, ¿no? Pero en desarrollo sustentable es básicamente satisfacer lo que necesitamos satisfacer el día de hoy, sin destruir los recursos o las oportunidades que necesitamos para las próximas generaciones. Y cuando hablamos de desarrollo urbano sustentable, es pues exactamente lo mismo, pero dentro de zonas urbanas, que son las ciudades. Entonces, los tres pilares del desarrollo sustentable son el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Económico, pues es que la ciudad prospere, que genere empleos, que genere prosperidad, más que bienestar, más que dinero. Social, pues es que esa prosperidad le llegue a todos. Y ambiental es que no sea a través de agotar el agua, agotar el suelo, a través de destruir ecosistemas. Si no tenemos esos tres pilares, entonces ya no es desarrollo sustentable, es un negocio que sirve para el corto plazo y nada más. Que de esos Desafortunadamente, tenemos muchos ejemplos. exactamente. Entonces, si te pones a pensar en qué estamos fallando, pues en todo, ¿no? Básicamente, el desarrollo no está llegando, esa prosperidad, ese bienestar no le está llegando a todos y muchas veces ni siquiera se está quedando en tu propio estado, está yéndose, ese dinero es que se genera, se va a otros lugares que no son tu estado, que no es tu ciudad. Y ese crecimiento está agotando el agua, está agotando el suelo, que también es un recurso escaso como el Y agua. está desplazando las economías locales, ¿no? Está desplazando las economías locales, está desplazando a las personas de sus lugares de origen, de donde viven, a través de procesos como el proceso de gentrificación, que es un proceso de desplazamiento, y está destruyendo ecosistemas. Todos los días vemos que si la Profepa clausuró esto, la Profepa clausuró lo otro, pero lo hace después de que ya destruyeron espacios que muchas veces se quedan inutilizables después de la destrucción que causaron. Entonces estamos fallando en garantizar ese desarrollo sustentable. Y la situación es que vemos que se aplaude con bombos y platillos se anuncian estas grandes inversiones. Los gobiernos van a ferias internacionales a captar estos grandes capitales para que vengan a invertir. Y ya cuando vienen les dan todo lo que no les dan a los locales, les dan incentivos fiscales, les consiguen terrenos, les agilizan la tramitología para que se establezcan. Y muchas veces ni siquiera de acuerdo o van adecuando el famoso PDU, el Programa de Desarrollo Urbano, a veces a la necesidad del inversionista y no a la necesidad del desarrollo. Cuando menos yo te lo puedo decir por lo que yo veo y he visto en mis 40 y tantos años de ejercicio periodístico en Quintana Roo y que esto se repite en otras ciudades, ¿no?, del país. Yo diría que prácticamente en todos lados. Es como que cerrar los ojos a lo que debe de hacerse y priorizar pues el ingreso para unos cuantos al final de cuentas, porque lo que le queda a las ciudades, la generación de empleos, pues es así como que lo poquito, ¿no?, que se cae, que ya sería el colmo que no se quedara, ¿no? No, y además cuando hablan de derrama económica y generación de empleo, justo, tienes que preguntarte qué tipo de empleo se está generando. O sea, si viene, hace poco se anunció acá en Mérida. Bueno, eso era algo ya del gobierno anterior y este gobierno es el que está cerrando y recibiendo ya la inversión de Heineken, ¿no?, que viene la Heineken a una zona que es muy cercana a la Reserva Ecológica de Custal, de donde sale más de la mitad del agua que se abastece en Mérida. Entonces ya sabemos por qué ese tipo de cerveceras vienen aquí, vienen por el agua, vienen para utilizar eso, claro. Entonces, pues el anuncio viene acompañado del clásico, esto es un histórico porque va a haber una derrama económica. Y cuando te pones a pensar o le preguntas a las personas que lo repiten luego nada más porque lo escucharon en la tele, que es el gol, ¿no? El gol de la mercadotecnia es esa, ¿no? Que tú lo repitas, pero no te preguntas cuál derrama, a qué se refieren con derrama económica. Ese dinero que está viniendo a invertirse acá, ¿qué tipo de empleos se van a generar? ¿Son empleos bien pagados? ¿Son empleos que las personas que vienen a los empleos mejor pagados generalmente son personas que traen de otros Que traen estados de o fuera, que sí, traen sí. de otros lugares? Y los que a ti te tocan son los más precarios. Y Y muchas esa veces los cantidad, dueños de esas tierras terminan siendo empleados de los inversionistas. Lo que y ha eso pasado es, en Majagual, lo que está pasando en Bacalar, lo que pasó en Tulum, claro, o sea, Playa las y... inversiones hoteleras, las grandes Ajá. inversiones hoteleras, realmente esa derrama, regresamos a la derrama económica, ¿a dónde se está yendo ese dinero?
¿Es genuinamente dinero que se queda para reinvertirse en el Estado? ¿O es dinero que se está yendo a bolsa de algunos accionistas que ni siquiera son de aquí, son extranjeros, muchas veces europeos o estadounidenses que vienen a invertir? Entonces el dinero y realmente la creación de valor que están generando los que trabajan en esos espacios, porque son las personas que todos los días generan valor, ese valor se está yendo y a ellos les están pagando lo mínimo por trabajos altamente precarizados. Y nunca salimos entonces de ese ciclo. Seguimos siendo Yucatán, Quintana Roo, estados altamente turísticos que dependen del comercio informal, que dependen de trabajos precarizados como son los del turismo, y no salimos de ahí. Y se sigue Habría que invirtiendo, se sigue reencauzar incentivando lo mismo. este crecimiento del que sea, habría que reencauzarlo porque de entrada, o sea, no es que estemos en contra del desarrollo, sino en contra del desarrollo tal como se está planteando actualmente. Porque pues Sí, obviamente tenemos que evolucionar, tenemos que tener mejores vialidades, la gente tiene que progresar, tiene que mejorar su vivienda, mejorar sus ingresos, o sea, no es estar en contra del desarrollo, pero ¿en dónde habría que entonces reencauzar estas políticas? pues ahí me estabas preguntando sobre los polos turísticos, ¿no? Aquí se habla mucho de los polos industriales y yo creo que eso no es una mala idea. Retomando la idea de que la derrama económica del turismo es un mito si la riqueza no se queda con la gente local. Y hoy Quintana Roo depende de un modelo que genera empleos, pero que la mayoría, como decíamos, son precarios, son mal pagados, no tienen seguridad social, son temporales muchas veces. Hay una Y las temporalidad temporadas bajas, muchos claro, se quedan sin trabajo, baja un lo montón. estamos viviendo Entonces, ahora. ¿cómo salimos de esa dependencia? Uno es no necesariamente deshaciéndote del turismo, pero existe el turismo local, el turismo comunitario, un turismo con justicia social. Aquí en Yucatán, por ejemplo, hay algunos cenotes que son manejados por la localidad, ¿no? La gente del área, de la zona, son los que se organizan en cooperativas y ellos son los que se encargan de cuidar el espacio y de recibir las ganancias del turismo que acude a su espacio. Lo que no quieres es que esas personas se queden sin ese recurso para explotarlo como ellos vengan. Como, digo, obviamente cuidando toda la legislación que haya que cuidar, pero que sea la gente que vive en esos espacios los que exploten ese recurso y no que se lo termines vendiendo a un privado que ni siquiera vive ahí y que la diferencia entre que sea una cooperativa de gente local la que lo maneje y que sea un privado que ni siquiera vive ahí es que a ese privado no le interesa y no le importa el desarrollo comunitario, no le importan las personas que viven ahí, no le importa si va a hacerle algún tipo de tratamiento al espacio que vaya a dañar algo en la comunidad. En cambio, si tú eres la persona que está en esa cooperativa y escuchas que alguien quiere meterle algún tipo de tóxicos, de limpiadores tóxicos al cenote, vas a decir, no, oye, si yo voy y me baño allá, y mi familia, mis hijos, entonces cuando eres parte de la comunidad, también eres parte de los que cuidan que se haga lo mejor que se puede en esos espacios. Entonces el turismo con justicia social es una opción. Regular las condiciones laborales del sector, también con Diversificar. salarios dignos. Hay que diversificar. Definitivamente la diversificación económica también tiene que ser parte de la solución. Existe la industria creativa, la economía del conocimiento, las energías renovables, los polos de logísticos. O sea, hay que crear cadenas de valor locales, no solo para los. Bueno, parece que Grace se nos salió por ahí. Creo que es bien importante lo que estaba comentando. Y ella hacía mención, ahorita que hablábamos, mientras regresas, Grace, con tu imagen, porque te me Mira, fuiste por ahí, ya sí, estás aquí, ya. Déjenme decirles que estamos transmitiendo a través de StreamYard, una plataforma. Grace está en Mérida, yo estoy en Chetumal, y pues nuestros compañeros de Guanatos en Guadalajara, que son los que nos recepcionan la señal. Ya estás aquí de vuelta. listo. Sí, decía, todo lo que vayamos a hacer, necesitamos asegurarnos de que incentivamos cadenas de valor locales. Es decir, identificar desde el inicio de la cadena de suministro que estemos utilizando personas locales, que estemos utilizando proveedores locales, que estemos tratando de incentivar esa cadena local dentro de nuestras zonas.
No Fíjate solamente, que eso es lo sí. que nos ha faltado a lo mejor aquí, que se le diera continuidad a programas de otros gobiernos de otros años, donde había productividad en el campo, donde teníamos un programa lechero, un programa ganadero, teníamos un programa citrícola, y la intención era surtir a la zona norte, que tenemos ahí además al mejor cliente que se puede tener. Imagínate todos los hoteles de la Riviera Maya, que todos sus insumos vienen del interior del país o los importan. Imagínate que incluso se le llegó en alguna época a denominar al municipio de José María Morelos, que colinda con Yucatán, el granero del sur, porque producía Va, tanto que pues podía abastecer. Pero fueron programas que cada cambio de gobierno se fueron cambiando, no hubo continuidad, pero tenemos una oportunidad tremenda ahí de diversificar la economía de la zona sur, específicamente de la capital de Chetumal y de las comunidades del municipio, y evitar caer en ese extremo en el que han caído otras ciudades, ¿no? Con los grandes inversionistas, porque aquí serían los mismos productores los que tendrían que trabajar sus tierras, producir y buscar canales de comercialización para poder surtir a nuestro mejor consumidor que tenemos, que es el turismo en la zona norte, ¿no? sí, claro, claro, eso se ha abandonado. Muchas veces las grandes cadenas de hoteles pues importan todo, lo importan de lugares de fuera, entonces incentivar que haya, que se incluya cadenas de valor locales, que se incluyan las personas locales, a los productores locales, incentivar la industria local, a lo mejor no existe y podemos empezar a crearla nosotros a través de programas y políticas que creen, que incentiven la creación de cooperativas locales. Yo me acuerdo de trabajar, durante un año trabajé en la SEDATU antes de irme a estudiar, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, justo en los programas en donde se apoya la creación de pequeñas empresas en, eh, en zonas de comunidades indígenas, Rurales. núcleos agrarios se le dice, ¿no? Pero en Uh-huh. esas zonas donde hay comunidades, no necesariamente rurales, igual hay en las periferias de las ciudades, por ejemplo, hay núcleos agrarios, pero principalmente uno de los requerimientos es que esas empresas tienen que ser cooperativas, tienen que estar formadas como cooperativas, no que una persona es el dueño, sino que todas las personas que participan son las dueñas y son las que se llevan ese valor. Y entonces necesitamos nada más agarrar eso, ese incentivo de crear ciertos tipos de empresas y juntarlos con esas cadenas que ya están consumiendo, pero nada más que se consuma local. También tenemos que revisar la reinversión pública de la renta turística, sobre todo en lugares como Quintana Roo. Quintana Roo ya tiene una, a diferencia de Yucatán, en Mérida, que no han hecho, no han querido tomar ese paso, ahí ya hay las licencias de funcionamiento para plataformas de corto plazo como Airbnb. Eso ya lo hace el Estado. Entonces, si ya estás generando esa renta, Sí, ser esos, regular, ser esos impuestos a regularizado. los, ya estás generando más dinero por impuestos al hospedaje, ya estás realizando, ya puedes recabar más dinero con derechos de uso, con licencias de funcionamiento, entonces que ese dinero realmente se use en infraestructura social. Pero fíjate que ahí caeríamos en un tema que tú ya has manejado en cuanto a lo de Airbnb que está pasando en Mérida, ¿verdad? Que se encarecen las rentas, que prefieren mejor tener la casa para rentarla a un turista y mientras no hay suficiente vivienda en renta para la población local o el turismo nacional que llega a veces o que llegan a trabajar por temporadas y que necesitan rentar una casa. Si bien, sobre todo la zona norte, esta modalidad de turismo que llega a rentar una casa en lugar de irse a un hotel, o sea, ha crecido exponencialmente. Tulum, Playa, Bacalar, por ejemplo, que es uno de los polos de desarrollo turístico más recientes aquí en Quintana Roo, tiene pues tal vez la mitad de su hospedaje está vía Airbnb, ¿no? Que Sí, pues viene a ocasionarnos también, pero bueno, ahora sí que eso, no hay eso desarrollo depende sin también. consecuencia, pero Pero es que eso no tiene que necesariamente es regularse, ¿no? desarrollo. Lo que nos quieren vender, el decir que eso es desarrollo. Hay gente que tiene, y políticos que han tenido el descaro de decir que la gentrificación es desarrollo, que la gentrificación es señal de desarrollo. Eso no es cierto. Ya hablamos de lo que es el desarrollo, lo que genuinamente es el desarrollo. Y lo que sea que haga, si no es sustentable, simplemente es un negocio que se va a acabar. Y se va a acabar porque te estás acabando los recursos, te estás Ujú. acabando las oportunidades. Y pues es el principio del capitalismo egoísta e individualista de decir a mí qué me importa si para cuando se acabe yo me morí, me da Sí. lo mismo, ¿no? Entonces, es movernos de ese pensamiento de decir es desarrollo porque mi cartera se está desarrollando.
está cambiando a una cartera más grande porque ya no me alcanza lo que estoy generando, a decir necesitamos desarrollo que sea sostenible y si no es sostenible no es desarrollo. Entonces, el tema de Airbnb viene con falta de política pública urbana de regulación del suelo, porque no nada más es, bueno, ahora ya tengo el mapa de dónde están todas las casas que se están utilizando para Airbnb, porque yo ya puse que si no estás en la licencia, o sea, si no estás en el registro estatal, no puedes estar en la plataforma. Y eso es un convenio que según yo, ya tiene el gobierno de Quintana Roo con el Sí, aquí Airbnb. está regulado. Si no, está regulado de esa manera. Bueno, yo ya tengo mapeado en dónde está. ¿Cómo queda eso con mi PMDU, con mi Programa Municipal de Desarrollo Urbano? Porque no es como que se me pega la gana y pongo mi casa en Airbnb. Oye, no. Esa zona es de uso casa-habitación. Y si yo no te permito que esa casa-habitación se use como, como un hotel o un uso turístico que tuvieras que crear, un uso comercial, entonces no puedes usarla como Airbnb. Entonces, las zonas tienen que estar también reguladas. O sea, para eso sirve la zonificación. Tú no nada más, y mucha gente me dice eso en redes sociales, es que es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, no puedes hacer lo que tú quieras en tu casa. No vives en los Estados Unidos, en donde ahí sí hacen lo que se les hincha la gana, pueden hasta matar gente en su casa si quieren. Acá no se puede. Acá tu casa, la propiedad pública, la propiedad privada, muchas personas no saben esto, pero en México la propiedad privada no es absoluta. La propiedad privada está limitada por el beneficio público, por el bien público. Por eso, si un tramo del Tren Maya va a pasar por tu casa, a ti te pueden venir a decir, oye, ¿sabes qué? Necesitamos tu casa porque por ahí tiene que pasar el Tren Maya. Y pues es un bien público, o sea, es algo que va a beneficiar a la sociedad en general y por eso Sí, yo de puedo hecho venir aquí a decirte. ya se aprobó la ley de expropiación, que fue muy, muy criticada porque, bueno, Realmente, claro, o sea, no es que sea, es que eso ya existía. Simplemente lo que hicieron fue cambiar algo de la forma en la que se puso, pero eso ya ha existido desde siempre. adecuarla, sí, la expropiación ya Sí, existía. eso desde siempre ha existido, la expropiación siempre ha existido porque en México la propiedad privada no es absoluta. Te pueden te pueden decir, mira, no te estoy preguntando si quieres quitarte el camino, te estoy diciendo, vamos a negociar una cantidad de dinero, vamos a ver cuánto cuesta el precio de mercado, yo te voy a dar tu precio de mercado, te voy a ayudar a reubicarte, pero pues es que necesita pasar por allá, porque necesito, porque te lo puedo justificar de mil maneras, de por qué es algo bueno para la sociedad que pase por ahí. Y no te están preguntando si quieres o no quieres, te están diciendo. Y si no quieres, pues te lo quitan. Y te van a pagar, te van a indemnizar, ¿no? Entonces, nada más es una pregunta de si quieres que te indemnicen por las buenas o por las malas. Entonces, cuando hablamos de Airbnb y de plataformas de renta a corto plazo, muchas personas creen que es simplemente que porque es mi casa, yo puedo ponerlo en Airbnb y no pasa nada. Pero ya no lo es. El problema son los usos. El uso casa-habitación, cuando tú rentas, y hasta eso es discutible, porque a final de cuentas, cuando tú estás rentando una casa, también estás sacando una ganancia. Pero bueno, cuando tú rentas una casa para que otra familia la viva, sigue siendo un uso casa-habitación. Sigue siendo un uso para vivir, con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva para el desarrollo comunitario, para el uso en sociedad, para la vida comunitaria, la vida en sociedad, lo que contribuye a esa nueva familia que va a ir a vivir allá, a la comunidad y a la sociedad, y a cómo usa una familia la infraestructura urbana, los servicios urbanos, los servicios públicos, no es igual a cómo se usan los servicios públicos y los servicios de la infraestructura urbana cuando es un uso turístico. Es un uso mucho más intensivo. Entonces, no es igual, no es el mismo uso que tú se lo rentes a una familia para que viva, a que tú lo pongas en una plataforma con Airbnb. Es como que yo me puedo sentar a beber unas cervezas con mis amigos en mi casa, pero en el momento en el que yo le diga a todos, oigan, voy a estar en mi casa bebiendo cervezas, el que quiera venir, están a 20 pesos la lata. En Ya ese cambia. momento ya cambia el uso. En ese momento tu, tu casa ya no es propiedad, ya no es 100% privada. En el momento en el que tú invitas al público a venir a tu casa, Cuando hay un estás, provecho comercial. se está volviendo tu casa una extensión del espacio público. Y por eso es que la autoridad puede entrar a decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Porque tú estás permitiendo que se vuelva una extensión del espacio público. Entonces, es lo mismo con el tema de Airbnb. Se está volviendo ahora sí un uso meramente comercial. En algunos lugares está catalogado como un uso turístico. Y entonces tienes que estar
ahora sí regulado por otros temas. Algo tan sencillo como el agua y la luz ya no es uso casa-habitación, ahora es uso comercial, porque estás generando una renta, aunque te cobra, aunque es que esa renta que yo pago impuestos en esa renta, sí, pero de todas formas, todos los negocios en los ayuntamientos, en donde vivas, en la ciudad que vivas, cualquier negocio tiene que pagar una licencia de funcionamiento. Cualquier negocio, todos los negocios pagan licencias de funcionamiento. Entonces, si es Airbnb, pagas una licencia de funcionamiento y el uso, que es lo más importante en Quintana Roo, porque ahí ya pagan eso. El uso. Yo cuando hago un programa de Licencia de desarrollo funcionamiento urbano, y ahora el derecho de piso no, para variar. no, eso pues ya es otro tema intenso, pero cuando yo hago un programa municipal de desarrollo urbano, tienes que decidir, para los que no estén familiarizados con eso, es como el plan maestro de cómo va a crecer la ciudad y si en este cachito de la ciudad vamos a tener un parque, entonces en esta parte alrededor voy a poner casas y luego a tal distancia, en vez de poner pura casa, voy a poner casa y luego voy a permitir que haya una tiendita. Y luego casa y voy a permitir que haya otro servicio, una papelería, para que no esté todo tan lejos, porque ese es otro problema que hemos tenido. Pero no voy a permitir que haya una gasolinera junto al parque, ¿no? No voy a permitir que haya un motel junto al parque. No voy a permitir que haya una cervecería junto al parque. Voy a permitir. Entonces, esa es la zonificación que se hace en las ciudades para poder decidir qué uso sí va con otro uso, qué uso debe colindar con otro y qué usos Que no deben debería de colindar con otro. hacerse, porque en realidad no se hace, o sea, y si cuando aprueban el PDU, pues el papel aguanta todo y a veces está muy bien hecho. Entonces, Pero el la tema de realidad es Airbnb otra. eso es lo que le falta en Quintana Roo, es el sentarse a decir, ok, ahora no puede ser que todas las casas habitación estén disponibles para subirse a Airbnb. No puede ser, porque no es su uso. No para eso está. No así lo diseñamos en el último PMDU. El uso era casa habitación y es porque la forma en la que los usuarios, de eso se trata, quién lo usa y cómo lo usa, sí va con esa zona y con lo que yo tengo alrededor. Un turista no le va a dar el mismo uso. Por eso es diferente. Por eso tenemos que pensar en qué uso le va a dar el turista. ¿Y por qué si lo tenemos que limitar? Porque simplemente, imagínate, hay personas aquí que me han contado, es que yo conozco un extranjero que es dueño de 14 casas enteras acá en Mérida. 14 casas enteras. Entonces, esas 14 casas, pon tú que tengan de a 2 habitaciones cada una, son 28 habitaciones. Eso es un hotel. Eso es un hotel. Y un hotel, además de que paga muchas cosas a precios comerciales, paga luz, paga agua comercial, paga un montón de otras cosas, tiene que tener permiso de protección civil, tiene que tener un montón de cosas que los Airbnb no tienen que tener y que deberían de tener porque efectivamente es un hotel repartido por toda la ciudad, pero es un Porque hotel. al final se da un servicio. ¿Verdad? Encima de todo, estás causándole un problema a la ciudad por el cual si voy a permitirte que lo causes, te tengo que cobrar una indemnización. Porque yo tengo que agarrar ese dinero y reinvertirlo en revertir los daños que tú estás causando. Eso es la indemnización, eso es lo que se paga en las manifestaciones de impacto ambiental. Yo te permito que tires un chingo de árboles porque te voy a cobrar una indemnización para que yo pueda hacer algo para revertir ese daño, Amortiguar. para amortiguar el daño. Entonces tú estás causando un daño con esas 14 casas, porque esas 14 casas, esas 28 habitaciones antes estaban verticales y la gente está concentrada y densificada en un espacio. Y ahora esa gente ya no está densificada en el espacio, está repartida por toda la ciudad, quitando viviendas que estaban disponibles para familias que quieren vivir a largo plazo. Y una familia que vive en un espacio a largo plazo trae muchísimos más beneficios a la comunidad que lo que trae un turista. Un turista trae derrama económica en su grandísima mayoría a los dueños de esos hoteles, a los dueños de esas casas y no tanto al comercio de alrededor. Y causa problemas de turistificación, causa procesos de gentrificación. Entonces, por eso te tengo que cobrar más, por eso tampoco puedo permitir que esté por toda la ciudad. Entonces, el proceso de rezonificar la ciudad para determinar en dónde sí puede haber casas que sean disponibles para Airbnb y dónde no puede haber casas que estén disponibles para Airbnb. Hay ciudades en donde simplemente ya decidieron que no quieren Airbnb y lo están eliminando por completo, porque ya se dieron cuenta que no hay, no, tal vez lo que están viendo es que no hay una manera en la que puedan amortiguar eso, o que los beneficios no son suficientes para, No, no llegan pues, a quien deberían de llegar.
claro, o sea, los beneficios que puedan causarle a las personas. Lo que pasa es que tú conoces a una persona a lo mejor que dice, es que yo pongo mi cuarto, ¿no?, a rentar y eso me funciona y estoy generando un ingreso extra. Pero es que la grandísima mayoría no son personas que tienen un cuartito que le rentan. Y esos son datos. La grandísima mayoría son grandes inmobiliarias, son grandes empresas, que son grandes fideicomisos que vienen y compran un montón de casas. Muchos de Estados Unidos vienen y compran un montón de propiedades Sí, lo que para pasó, ponerlas en está Airbnb. pasando aquí en Bacalar, Tulum, Entonces, Maya. volvemos al tema de turismo con justicia social. No es un tema donde está beneficiándose la gente local. Si me dijeras que vas a permitir que hayan cooperativas y esas cooperativas van a manejar un condominio y dentro de ese condominio les vas a permitir que renten algunas casas para Airbnb porque esa renta se va a ir hacia la cooperativa y sabemos que lo van a utilizar para un tema local, eso es otra cosa. Eso es diferente, Creo que hay pero un no. beneficio comunal. Hay un beneficio comunitario y hay un beneficio local y se va a traducir ahora sí en beneficio para la gente local, pero no es el caso de cómo se está manejando el Airbnb hoy. No ese es el caso. Ese simplemente son datos y esa es la realidad. Esa derrama económica que les encanta decirnos, tenemos siempre que preguntarnos ¿para quién? ¿A quién le está llegando? ¿A los bolsillos ¿A de quién le quién se está está yendo? beneficiando? Pues mira, Grace, respira tantito mientras te manda saludos Alejandra Conde Barahona, igual Mauricio Rosel Conde también te manda saludos. Y pues tenemos desde Chicago Ana María Martínez, gracias, es arquitecta mexicana y desde por allá nos está viendo. También en Los Ángeles, California, José Rivera, gracias, saludos hasta Guadalajara también a Mariana. En León, Guanajuato, gracias, también por allá nos están siguiendo. En Querétaro, Samuel, gracias, es un estudiante de arquitectura también que te sigue y que está pendiente ahorita del programa. Laura desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, gracias. En Mérida también tenemos gente que está pendiente. Iván desde Oaxaca, gracias Iván. Carolina desde Cancún, gracias. En Villahermosa, Tabasco, gracias Marcos. Desde Campeche, Estela Canché, gracias Estela. Pedro Santibáñez, aquí en Chetumal, gracias. Leo Gutiérrez desde Playa del Carmen, Isabel Cortés desde El Paso, Texas, gracias por estar pendiente Saludos. de nosotros, gracias. También a la maestra Sierra, gracias. Desde Mexicali, Baja California, también tenemos saludos permita, José Luis Martínez de Houston, gracias. Francisco Aguilar de Tuxtla Gutiérrez, Teresita Ramírez de Veracruz, José Antonio Flores en San Antonio, Texas. Gracias por estar pendientes de nosotros. Y bueno, la verdad que es tan amplio el tema y la verdad yo quisiera hacer el compromiso con Grace para seguir y hacer más Claro adelante que estos sí. programas. En Sí, el claro que tiempo que sí. nos queda, Grace, el tema de la movilidad. Sabemos que Mérida, siempre hemos aplaudido desde acá, porque no lo vivimos, porque no estamos allá, ¿verdad? Desde acá les hemos aplaudido el vaivén, ¿verdad? Tú que estás allá y que has vivido, estás ahí y tienes el pulso de este tipo de transporte. Te lo pregunto y quiero tocar el tema porque pues precisamente aquí en Chetumal estamos iniciando aquí no había transporte durante mucho tiempo, no hubo transporte público, solamente los taxis. En alguna época sí había combis, había microbuses que daban servicio a las colonias, a los poblados, pero bueno, vienen los gobiernos, cambian las políticas, cambian los intereses, cambian los socios comerciales, ¿verdad? Y se empiezan a hacer convenios comerciales con otros socios y ahorita pues estamos por recibir aquí algunos autobuses, está en periodo de prueba. Están en periodo de prueba 2 rutas temporalmente, ¿no? Y bueno, se piensa o se va a invertir en transporte como el vaivén. Más o menos los autobuses que vimos, pues son autobuses grandes, bonitos, de lujo. La verdad que de pronto decimos sí lo merecemos, pero luego volteamos a ver nuestras calles y decimos no van a durar, ¿verdad? Bueno, de hecho ya creo que uno de ellos se atoró por ahí en un valle y se echó a perder. Sí. Pero bueno, Son el muy tema de la movilidad, yo creo que es un problema no solo de Mérida, no solo de Chetumal, es un problema en todo el país, en todas las ciudades, por la falta de planeación, por la falta de conocimiento, pero sobre todo por la falta de gente experta. Los que plantean esas políticas públicas, los que plantean estos programas de desarrollo, los programas de movilidad, pues a veces son los mismos políticos
que en Sí. combinación con las empresas de transporte, pues hacen sus convenios y dejan al lado a quienes pueden abrirles los ojos, a quienes pueden, pues, aclararles el panorama. Gente como tú, Grace, que se conoce a la perfección, que has estudiado, que académicamente estás preparada para poder aportar y lo haces desde tus trincheras en las redes sociales, lo cual pues se agradece tremendamente, pero vamos a sugerir que te traigan a Chetumal y aquí le des una visitadita para que comentes, pero ese es un tema que quiero escucharte, quiero escuchar tu opinión y estoy segura que la gente que nos escucha y nos ve en este momento también, sobre el problema de la movilidad en las grandes ciudades. Pues mira, el tema del vaivén aquí es el tema, la movilidad en las grandes ciudades es una situación que se puede describir desde un punto básico que es la geometría. La geometría de la ciudad es súper importante para determinar el tipo de transporte, cómo está desarrollada una ciudad y dónde dentro de ese espacio están las oportunidades, a dónde quieres ir. Entonces, dependiendo de la geometría de la ciudad y de a dónde quieres ir dentro de la ciudad, es que puedes determinar cómo puedes acceder a esas oportunidades dentro de tu entorno. Tú en tu tiempo, en tu vida, en tu día, en tus 24 horas. De esas 24 horas, todos tenemos diferentes horas en las que podemos movernos. Todos tenemos horas finitas. Tengo tantas horas en mi día para moverme de un lugar a otro. Hay horas Entonces, pico, pero en la movilidad dependiendo es todo el de, día. claro, o sea, tengo ciertas horas en mi vida para poder moverme de un lugar a otro, en mi día. Y dependiendo también de qué vehículo uso y de cómo han desarrollado mi ciudad, es si en ese vehículo que yo uso para moverme voy a llegar en cierto tiempo a ciertos lugares. En nuestras ciudades han diseñado las ciudades para ser dependientes de los automóviles y para ser ciudades dispersas, es decir, que las cosas no están cerca, sino que están dispersas, los fraccionamientos, las privadas, ese tipo de cosas que han hecho para que yo no puedo llegar a una tiendita 5 minutos caminando en muchos espacios. Tengo que usar un carro. No es que el carro sea más rápido, es que la ciudad ha sido diseñada para que el carro sea más rápido. Hay ciudades en donde la bicicleta es más rápida, en donde el metro es más rápido. En la Ciudad de México hay muchos espacios en donde si tú vives allá, no hay, ¿para qué te compras un carro? No tiene sentido. No tiene casos que vas a tardar más en un carro. Y así hay muchas ciudades en México y en no toda la ciudad necesariamente, sino puede ser que hay zonas de la ciudad en donde no tiene sentido que te compres un carro. En Mérida ese no es el caso, donde sea que vivas, necesitas un coche. En Chetumal estoy segura que es el mismo tema. Entonces, Sí, son, dependiendo son, de... son, son trayectos más cortos, ¿no? Aquí sí hay gente que se moviliza. Aquí se usa mucho la moto, fíjate. Se usa Se mucho la usa moto. mucho Hay la gente que se moto, claro. moviliza en bicicleta incluso. Sí, no, no, Entonces, las distancias no están comparables con Mérida, ¿no? Es dependiendo de chiquito. la geometría de la ciudad, de cuánto tiempo yo tengo para moverme en mi día a día, se forma un muro alrededor de tu vida. Piensa en la ciudad como una bolita y dentro de la ciudad hay puntitos que son las oportunidades en tu entorno, oportunidades educativas, económicas, de entretenimiento. Entonces, está llena la ciudad de esas oportunidades, pero yo soy un puntito aquí. Entonces, dependiendo del tiempo que yo tengo, es que me puedo llegar puedo llegar hasta cierta distancia a cualquier dirección. Entonces, eso forma un muro alrededor de mi vida y fuera de ese muro hay oportunidades a las que no puedo acceder. Hay círculos sociales a los que no puedo pertenecer. Hay un montón de oportunidades de las que me estoy perdiendo. El problema es que ese muro está ancho para algunas personas, particularmente las que son dueñas de un automóvil, y está chiquitito para otras personas, particularmente las que se mueven en transporte público o las Ujú, que se mueven en bicicleta, porque tardan más. En nuestras ciudades que están diseñadas para los carros, tardas más en esos vehículos. Y ujú. que tengas uno de esos vehículos versus a que tengas un auto depende de dinero, y ahí viene la desigualdad. Entonces, cómo reducimos ese problema de que el muro donde yo no puedo acceder a ciertas oportunidades, pues podemos acrecentar el muro. ¿Cómo lo acrecentamos? Que yo pueda viajar una distancia más larga en menos tiempo, mejorando la movilidad, que eso es a través del transporte público, a través de ciclovías protegidas, que sean redes de verdad, no a través de autos, porque eso genera una desigualdad económica. O sea, el hecho de que sea a través de un auto, necesitas invariablemente tener poder económico
Por eso no puede ser a través del auto. Y por un tema de geometría. No hay suficiente espacio para que todos tengan un coche. No hay, no hay, es Estacionarse. imposible. La única forma de evitar el tráfico es que haya menos carros circulando. Es la única manera. ¿Y cómo El uso hacemos que es de haya? promover el uso del transporte público. Ahora, el problema es, yo no puedo promover el uso del transporte público si el transporte público, ir de un lugar a otro, me voy a tardar hora y media y en carro voy a tardar media hora. Es imposible, no se trata de sacrificios personales, no se trata de hacer que la gente, tratar de bullear a la gente, decir es que eres una mala persona si no usas el transporte, es una tontería. Yo, en lo personal, claro, por supuesto hay muchísimos viajes en mi vida en los que no uso el transporte público, lo he usado en ocasiones, cuando en esa ocasión o no tengo nada que hacer y me puedo tardar hora y media en el camión, que en vez de pedir un taxi si no tengo automóvil disponible en ese momento, puedo pedir un Uber y voy a ir muchísimo más rápido, pero es un tema también de acceso económico, porque tú tienes la capacidad económica de pedir un Uber, pedir un Didi, pedir lo que pidas, en vez de yo escojo utilizar de repente el transporte público si no tengo nada que hacer o si estoy en el centro, porque las rutas en Mérida están como estaban desde hace 30 años. Entonces, ese es el problema. Bueno, ya hablábamos de las oportunidades. El tema de la movilidad es que haga que puedas desplazarte más. También hay un tema de planeación urbana. ¿Cómo aumento las oportunidades? Pues metiendo más oportunidades dentro de tu muro, ¿no? Porque luego hay zonas de la ciudad en donde hay menos cosas, hay menos acceso a oportunidades, porque hay menos oportunidades cerca de ti. Y hay zonas de la ciudad que tienen muchos más supermercados, muchas más escuelas, muchas más cosas. Entonces, el tema en Mérida con el vaivén, que me preguntabas, es que vino a solucionar uno de los problemas del transporte, que era que teníamos unidades en estados deplorables, Sí. en estados que no eran para nada dignos de ninguna manera. Entonces, por supuesto que fue un cambio increíblemente necesario, cambiar esas unidades a unidades dignas, unidades cómodas, unidades buenas. En parte también porque ¿cómo vas a convencer a personas de estratos socioeconómicos más altos a que utilicen un vehículo que se está cayendo en pedazos si tienes la opción de usar un carro? Y les repito, no nada más se trataba de dignificar a las personas que usan el transporte público porque no les queda de otra, que eso era muy importante, dignificar su vida, dignificar su transporte, su movilidad, sino necesitas, ese es el trabajo de la persona encargada de la agencia de transporte y eso es lo que no entienden, no les entra en la cabeza. Necesitas, tu chamba es convencer a todos los que no utilizan el transporte público de que lo utilicen. ¿Cómo los vas a convencer? Volviendo el transporte público una opción viable. Y no es una opción viable si en transporte público me voy a tardar 2, 3, 4 veces más tiempo de lo que me tardaría con mi coche. Porque si tengo un coche, lo voy a utilizar. Entonces necesitas hacer que se vuelva una opción viable. Y sí es posible. Ahora, no se tiene que volver una opción viable para todos mis viajes. Eso es muy importante. Yo no te estoy diciendo, deja usar tu carro para siempre. ¿Cuántos viajes haces en tu día? Muchos viajes para distintas ocasiones, para distintas cosas. El gol es que algunos de tus viajes los puedas realizar en transporte público, los puedas realizar en bicicleta o en scooter, y algunos de tus viajes invariablemente los vas a tener que hacer en carro todavía, porque es imposible que el transporte público satisfaga las necesidades de movilidad de absolutamente todos en todo momento y para todos sus viajes. Eso es una utopía, no es cierto, no existe. Pero sí puedo satisfacer muchos, si no es que la mayoría de esos viajes para muchos sectores de la población, porque todos, al final de cuentas, nos estamos moviendo hacia los mismos lugares. Esa es la realidad. Por eso se forma el tráfico, porque todos estamos yendo al mismo lugar. Entonces es una cuestión de hacer bien las rutas. El problema en Tenemos el Mérida caso, es, por ejemplo, aquí en Chetumal, donde pues gran parte de la gente pues vive de la burocracia, claro, quienes trabajan en el Palacio de Gobierno y el municipio, que prácticamente están en la misma zona, pues toda esa zona se llena, es un estacionamiento claro, enorme, ¿no? Todas las avenidas, ¿sí? sería tan sencillo adecuar las rutas a esas oportunidades y eso se puede hacer Establecer rutas. durante la parte de diseño de rutas. El problema en Mérida del vaivén es que cambiaron los camiones a camiones nuevos y ahí se quedó. Y eso no significa que ya tienes un transporte público de calidad solo porque tienes los camiones nuevos. Que repito, fue un cambio supremamente necesario, pero eso no solucionó el problema de movilidad. Los usuarios siguen siendo los mismos.
Hay algunas personas que algunas rutas a lo mejor y ahora sí ya las usan, porque de todas formas esas rutas se satisfacía. Por ejemplo, si tú trabajas en el centro y vivías en algún lugar, pues hay rutas que van directo al centro y a veces que es mejor ir en camión. Eso desde chica siempre lo he sabido. Cuando vas al centro siempre es mejor en camión porque luego no hay ni dónde estacionar. Pero las rutas no las cambiaron. La gran mayoría siguen siendo las mismas de hace 30 años. Y por eso Falta seguimos. para complementar el proyecto. Y claro, o sea, un proyecto un proyecto como este tenía que haber tenido ese rediseño. Pero el rediseño que están haciendo en este momento, que dicen que están haciendo, es un rediseño antiguo. Además, están hablando de hacer encuestas origen-destino que ya no se utilizan. Porque volvemos al tema de las personas que diseñaron el vaivén, el proyecto del vaivén, que son las que ahora están en Quintana Roo, no son personas expertas del tema, no son personas que estudiaron el tema, y Y ahora están aquí. esto es como que es una profesión, es una profesión. El diseñar esas rutas, el rediseño de transporte público, es una profesión que se estudia. En otros países hay colegios como los colegios de arquitectos, pero que son de planeadores de transporte. Porque no es algo que nada más haces porque sí. O sea, conlleva una serie de elementos, de configuraciones, de modelos matemáticos inclusive, que tú tienes que tomar en cuenta para poder hacer estos rediseños. No es, no es al chalecazo. Y lo que yo he notado, cuando menos de lo que veo de cómo están las rutas, porque cómo están rediseñando no lo han hecho público, pero viendo a los actores que están involucrados me doy cuenta de que no se está haciendo de manera profesional. Y desafortunadamente en Quintana Roo, pues yo no creo que vaya a cambiar mucho porque pues son las mismas personas. Entonces está cambiando el modelo económico de cómo se manejan las concesiones probablemente. Están haciendo lo mismo que en Mérida, que es que les van a prometer a los concesionarios un pago por kilómetro recorrido, o sea, un pago mínimo. Entonces, donde empieza a colapsar ese sistema es que como tú no estás cambiando las rutas, entonces no estás aumentando el número de gente que utiliza el transporte público, porque regresamos a, no es pedir por favor, sacrifícate y usa el transporte, es yo tengo que rediseñar el transporte de manera que se vuelva una opción atractiva para ti, para que puedas dejar tu carro. Entonces, como no están volviendo el transporte una opción atractiva, porque no están rediseñando las rutas a lo que debe de ser. Fíjate que No hay más sometieron dinero, a consideración no hay acá las rutas. Hicieron algunas mesas de trabajo, hicieron consultas públicas, pero es que no veo que así se haya hace. variado, del O sea, planteamiento inicial que hizo el gobierno, no veo que haya variado. Después de la no le puedes preguntar a las personas a dónde quieres ir. Es que no es así. Oh, eso es lo que me estresa. Te vamos a traer acá, Grace, tienes que venir Sí, no puedo aquí y preguntarte a ti, organizamos oye, un ¿por dónde foro quieres ir? contigo. Claro, no puedo decirte a dónde quieres ir, porque se va a volver un relajo. ¿Sí? Y muchas No, veces las hicieron foros consultas para públicas, poder consensar las rutas, pero pues sí tienes razón. Grace, el tiempo claro, se nos acaba. mira La qué verdad es rápido. que yo quisiera seguir escuchándote. Quiero pues hacerte la invitación pública aquí para que puedas estar con nosotros en otra ocasión, la próxima Claro que semana, sí, o con mucho gusto. dependiendo de tu tiempo, porque la verdad es muy aleccionador lo que nos dice, nos aclaras mucho el panorama. A veces estamos aquí nosotros encerrados viendo el problema, pero no lo tenemos a veces tan claro. Primero, pues porque no es nuestra especialidad, ¿sí? Y aun cuando nosotros como periodistas pues hablamos a veces sin ton y son y opinamos, pero no hay como escucharlo de una experta, de alguien que académicamente se ha formado para dar soluciones a este tipo de problemas sociales. Y bueno, pues yo te agradezco de veras el que haya estado con nosotros, agradecerle a todos los amigos que se conectaron, gracias porque pues por ustedes estamos aquí, gracias a los amigos que nos ven por allá en otras ciudades, en otros países, muchas gracias, gracias a Guanatos FM en Guadalajara también por pues ser cómplice en esta aventura y poder tratar temas de interés común, alejados de la política, alejados de las cuestiones coyunturales, que todo el mundo habla de eso. Nosotros vamos a tratar de buscar este tipo de temas que podemos dejar una utilidad en el auditorio. Podemos tener un aprendizaje aquí, siempre invitando a gente experta como el caso de Grace Carrillo. Gracias, Grace. La verdad, felicidades por la labor que estás haciendo. No digo en Yucatán porque estás llegando a todos lados y creo que tu opinión está sirviendo a mucha gente por los comentarios que he recibido.
Y la verdad, gracias, es un lujo tenerte aquí en Caleidoscopio. Y pues agradecerle a los amigos de Radio y Televisión Budocán de Veracruz, también a mis amigos de Querétaro y Puebla, también que por allá me reproducen. Gracias y estamos pendientes la próxima semana, no se olviden todos los viernes, 4 a 5 de la tarde hora del centro, 5 a 6 de la tarde hora de Quintana Roo. Transmitimos Caleidoscopio desde esta hermosa capital de Quintana Roo, Chetumal, que pues para nosotros va a seguir siendo hermosa y una de las mejores ciudades del mundo, porque ¿qué damos? No vendemos, ¿qué regalamos aquí? Aire puro y tranquilidad. Y eso hay muchos lugares donde ya no hay, ya no existe. Así que pues los problemas los vamos a ir solucionando poco a poco en la medida en la que todos aportemos nuestro granito de arena. Gracias a todos, gracias Grace, gracias chicos de Guadalajara, Guanatos, un abrazo y pues se despide de ustedes como siempre su amiga Rosy Covarrubias.